Nunca imaginé que la vida, después de tantos años dedicados al trabajo, a los sacrificios invisibles y al amor entregado sin medidas, terminaría colocándome en una escena que parecía arrancada de una pesadilla. Pero así fue. Jamás pensé que llegaría el día en que el peligro tendría el rostro de mi propia hija. Jamás. El recuerdo de sus manos empujándome, ese instante helado en el que, sin una palabra más, decidió deshacerse de nosotros, volvería a mí cada noche como un eco imposible de apagar. Mi esposo estaba a mi lado en el suelo, con la respiración entrecortada y la mirada perdida por el golpe. Yo tenía la conciencia entrecortada, apenas sostenida por el miedo más primitivo que puede sentir una madre, el miedo a su propio hijo. No te muevas, finge que estás muerta, susurró él, con los labios llenos de tierra y sangre. Nunca lo había visto hablar así, con ese tono desesperado, como si supiera algo que yo aún no entendía. Quise preguntarle por qué, pero su mirada, abierta, vidriosa, me ordenó silencio. El viento golpeó nuestras caras. El mar rugía abajo, con un sonido seco y pesado. Y allá arriba, en la orilla del acantilado, estaba ella, mi hija, observándonos, esperando. Todo había comenzado horas antes, cuando los tres decidimos hacer una pequeña salida familiar. Ella había insistido en acompañarnos, usando ese tono evasivo que uno solo reconoce cuando ya es demasiado tarde. Habíamos subido despacio por el sendero. Yo recordaba perfectamente el aire frío pegándose a mi piel, la sensación extraña en mi pecho, esa inquietud que solo las madres sienten cuando el ambiente cambia sin razón aparente. No hubo discusión previa. No hubo pelea. No hubo señal alguna. Solo un silencio demasiado perfecto. Llegamos al borde del acantilado, un lugar hermoso, amplio, donde el mar se abría como un espejo roto. Mi esposo se acercó para tomar una foto del paisaje. Yo estaba a pocos pasos detrás. Carolina, mi hija, se detuvo justo a mis espaldas. ¿Sabes qué es lo peor de todo?, preguntó con voz baja. Me giré, confundida. Fue entonces cuando sentí el empujón. Fuerte. Frío. Definitivo. El cuerpo cayó al vacío antes de que mi cerebro pudiera procesar lo que sucedía. Oí el grito de mi esposo. Oí mi propio grito. Y luego, nada. La tierra nos recibió con una violencia seca que desgarró el mundo en pedazos. Abrí los ojos entre luces borrosas y un zumbido constante. No sabía si podía mover las piernas. No sabía si estábamos vivos. No sabía nada. Solo escuché su voz. No te muevas. Finge que estás muerta. Está aquí arriba. Nos está mirando. Mi corazón golpeó mi pecho con fuerza. Intenté respirar sin hacer ruido. Intenté quedarme inmóvil, aunque cada músculo me dolía. ¿Por qué haría esto?, logré susurrar, con la garganta ardiendo. ¿Por qué? Mi esposo, con el rostro cubierto de tierra y sangre seca, desvió la mirada. Algo en su expresión me asustó más que la caída. Era una mezcla entre arrepentimiento y resignación. No es lo que crees, dijo apenas audible. Explícame, insistí, conteniendo un sollozo. En casa, viste algo que no debiste ver, respondió él. Ella cree que lo sabes. Cree que vas a denunciarla. Cree que vas a hablar. Mis ojos se abrieron de par en par. ¿Denunciarla? ¿Por qué? ¿Qué hizo? Mi esposo no respondió. Solo cerró los ojos un instante como si algo lo venciera desde dentro. Ese silencio. Ese maldito silencio. Me estaba diciendo más que cualquier palabra. Un sonido se escuchó arriba. Unos pasos. No. No eran pasos normales. Eran lentos, calculados, como si alguien caminara por el borde del acantilado mirando hacia abajo, tratando de detectar un movimiento. Un susurro de piedras cayendo me indicó que ella seguía allí, esperando a que uno de nosotros se moviera. Mi esposo apretó mi mano con fuerza. No respires profundo, pidió. Hazlo suave, que se escuche menos que el viento. Obedecí. No sabía si era el dolor o el miedo lo que me hacía temblar. Una sombra se movió arriba, recortada contra el cielo. Mi hija, contemplándonos con la paciencia de quien espera rematar lo que empezó. Mis ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. La tierra me raspaba la piel. El mar rugía debajo como un recordatorio de que, al mínimo error, podía arrastrarnos para siempre.
¿Qué fue lo que vio? Pregunté, apenas moviendo los labios. Mi esposo tragó saliva con dificultad. Los documentos del banco, dijo al fin. Ella desvió dinero. Mucho dinero. A tu nombre. Usó tu identidad. Si tú hablabas, ella iba a caer. Me quedé helada. Él siguió, con la voz rota. Yo lo sabía, pero no pensé que llegaría tan lejos. No pensé que... Sus palabras se quebraron. Supe que lloraba, pero no podía mirarlo. Si movía un centímetro, ella lo notaría. Ella cree que viste los extractos, añadió él. Cree que vas a delatarla. Un escalofrío me atravesó el cuerpo. Eso explicaba todo. Sus cambios de humor. Sus silencios. La forma en que revisaba mis cosas. La desesperación en su mirada las últimas semanas. Había cometido un delito grave. Y estaba dispuesta a protegerse, al costo que fuera. Incluso nosotros. Tenemos que salir de aquí, susurré. No aún, dijo él. Si nos levantamos ahora, ella va a terminar el trabajo. Sentí ganas de gritar. Ganas de escapar. Ganas de correr, aunque no pudiera mover ni un dedo. Pero me quedé allí, respirando apenas, como una piedra más en el acantilado. Pasaron minutos interminables. Quizá horas. El sol comenzó a moverse en el cielo. Y entonces, un sonido rompió el silencio. Un celular. El de mi hija. Sonó arriba. Un tono que yo conocía bien. Ella contestó. Su voz viajó por el viento. Sí. Ya lo hice. Cayeron los dos. No. No se movieron desde que los vi. Sí. Sí. Estoy segura. Voy a bajar más tarde para revisar. No. Nadie los vio venir conmigo. Mi sangre se congeló. Mi esposo me tomó la mano otra vez, esta vez no para pedirme calma, sino para prepararme. Para algo. Cuando ella se vaya, murmuró. Vamos a tener que movernos rápido. No sé cuánto tiempo tenemos, pero ya no podemos esperar más. Yo lo miré con los ojos abiertos, llenos de miedo. ¿Y si vuelve antes? Pregunté. Él respiró profundo y dijo lo que menos quería oír. Va a volver. Va a asegurarse. Por eso, debemos alejarnos de este lugar antes de que lo haga. Mi corazón golpeó como un tambor. Pero, mi voz tembló. ¿Cómo vamos a salir de aquí? Él no respondió. No porque no quisiera, sino porque no lo sabía. El viento sopló con más fuerza. Las sombras comenzaron a cambiar de posición. Y el sonido de los pasos de mi hija se fue alejando, muy despacio, como si estuviera convencida de que su trabajo ya estaba hecho. Cuando ya no la escuchamos, mi esposo apretó mi brazo. Es ahora, susurró. Tenemos que levantarnos. No sé si puedes caminar, pero lo vamos a intentar. No nos podemos quedar aquí. Me incorporé con dificultad, sintiendo el dolor desgarrar mis costillas. Pero lo hice. Me levanté. Todavía no había terminado la pesadilla. Ni siquiera había empezado de verdad. Porque cuando dimos el primer paso lejos del acantilado, algo brilló entre las rocas. Un objeto pequeño. No era un celular. No era una piedra. Era una llave. Una llave que no era nuestra. Y que alguien había dejado allí. Mi esposo la tomó, sorprendido. ¿Qué es esto? Pregunté. La observó por un largo momento. No lo sé, respondió. Pero no es de ella. ¿Entonces de quién? Él levantó la mirada hacia mí. Su expresión cambió. Se volvió seria. Tensa. Como si acabara de recordar algo importante. Hay algo que no te conté, dijo. Algo que pasó antes de venir aquí. Yo lo miré sin entender. Había otra persona involucrada, añadió él, cerrando la mano sobre la llave. Y creo que quiere que encontremos algo. Tragué saliva. ¿Otra persona? ¿Quién? Él respiró hondo. No estoy seguro, dijo. Pero no era Carolina. Era alguien más. Alguien que sabía lo que ella planeaba. Y que nos dejó esta clave. Me estremecí. ¿Para qué? Para descubrir la verdad completa, respondió él. La verdad que ni tú ni yo queremos escuchar. El viento rugió detrás de nosotros. El acantilado parecía observarnos. Y en mi pecho, algo me dijo que lo peor aún no había empezado. El mundo seguía girando, pero yo no. Seguía ahí, tirada en la tierra húmeda,
con el cuerpo entumecido y la mente atrapada entre el miedo y la incredulidad. Escuchaba mi propia respiración como un eco triste que rebotaba en las rocas del acantilado. Mi esposo seguía junto a mí. Sentía su mano temblando sobre mi brazo, suplicando silencio, inmovilidad, vida. Arriba, en el borde del acantilado, las piedras pequeñas seguían cayendo. Eso significaba solo una cosa. Ella aún estaba allí. No recuerdo cuánto tiempo pasó. Minutos. O tal vez apenas unos segundos que se sintieron como una eternidad. De pronto, el sonido que más temía llegó. Unos pasos, primero lentos, luego más firmes. Podía escucharlos deslizándose por la pendiente, acercándose, evaluando, buscando. El aire se volvió más frío, más pesado, como si el acantilado entero contuviera la respiración conmigo. Mi esposo, sin siquiera mirarme, me apretó los dedos con un mensaje silencioso. No te atrevas a moverte. Cerré los ojos con fuerza. Sentí el polvo pegado a mis pestañas. La sangre seca en la comisura de mis labios. El latido agitado de mi propio corazón, que parecía gritar más fuerte que mi voz. Pensé en muchas cosas en ese momento. En todo lo que había hecho por esa hija. En las noches sin dormir. En los sacrificios silenciosos. En cómo un gesto suyo, una simple decisión suya, podía borrar décadas enteras de amor. Pero sobre todo, pensé en algo que ninguna madre quiere admitir. Que quizás siempre estuvo allí, oculta, esa sombra en su mirada. Una sombra que yo, por amor, nunca quise ver. Sentí su presencia antes de escucharla. Un crujido de ramas. Un roce de tela. Un soplo breve del viento cortado por un cuerpo humano. Ella estaba a apenas unos metros. Apreté la mandíbula. No respiré. Ni siquiera pestañeé. La escuché murmurar algo, pero el viento se lo llevó antes de que pudiera descifrarlo. Después, otro sonido inquietante. Un golpe seco. Como si hubiese lanzado algo al suelo. Mi esposo se tensó. Yo tragué saliva con dificultad. Los pasos se acercaron aún más. Podía sentir, literalmente sentir, su sombra sobre nosotros. La forma en que bloqueaba un pedazo de luz. La manera en que parecía inclinarse para observar nuestros cuerpos. Me pregunté si su corazón estaba latiendo tan rápido como el mío. O si ella no sentía absolutamente nada. Mi esposo exhaló un susurro casi imperceptible. No abras los ojos. No importa lo que pase. Y entonces ocurrió. Un ruido fuerte, metálico. Como si ella hubiera soltado o arrastrado algún objeto. Luego escuché cómo retrocedía unos pasos. El silencio volvió a caer. Pero era un silencio distinto. Más tenso. Más denso. Más lleno de intenciones que no entendía. Y justo cuando pensé que iba a hablarme, o a rematarme, algo completamente inesperado sucedió. Se escuchó el motor de un vehículo. Primero lejos. Luego más cerca. Un frenazo abrupto, muy cerca del borde del acantilado. Una voz masculina gritó. Oiga, ¿está usted bien? ¿Qué está haciendo ahí? Mi hija respondió con una serenidad que me heló el alma. Solo, buscando algo. Mis padres tuvieron un accidente. Accidente. La palabra me perforó el pecho. El hombre volvió a hablar, más alarmado. Escuché gritos desde la carretera. ¿Llamo a la policía? Ella dudó. Lo sentí. Su voz tardó más de lo normal en contestar. No, dijo, suavizando la voz. Está todo bajo control. Mentira. Todo estaba fuera de control. Y lo peor, ella sabía que no podía revisarnos otra vez sin levantar sospechas. Los pasos se alejaron. Luego escuchamos como alguien subía al vehículo. El motor se encendió. El auto se fue. Pero ella se quedó. Lo supe por el último sonido que dejó atrás. Un suspiro frustrado. Cargado de rabia contenida. De planes incompletos. Como si no soportara la idea de que, tal vez, aún estuviéramos vivos. Cuando el silencio final llegó, mi esposo por fin se movió un poco. Lo suficiente para voltear su rostro hacia mí. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no eran de dolor físico. Era un dolor más profundo. Más desgarrador. Tenemos que salir de aquí, susurró. Pero no podemos subir. Ella podría seguir vigilando. Intenté incorporarme, pero mi cuerpo no respondió.
Mis piernas protestaron con un dolor agudo que me hizo morderme los labios. No puedo, dije, casi sin voz. Puedes, respondió él, decidido. No vamos a morir aquí. No le vamos a dar ese gusto. Su voz firme me sostuvo más que su mano. Me ayudó a girarme lentamente. Cada movimiento era un tormento, pero aún así avancé. 1, 2, 3 intentos fallidos. Hasta que pude arrastrarme unos centímetros. Sentí el terreno inclinarse hacia un sendero oculto entre arbustos, apenas visible. Una salida natural, pero peligrosa. Por ahí, dijo él, indicándolo con la cabeza. Nos llevará a la parte baja, hacia la orilla. Podemos escondernos hasta que se vaya. Yo solo pude asentir. Pero antes de dar el siguiente movimiento, escuché algo más arriba. Un golpe seco. Una roca grande rodando. Y una voz femenina, contenida, desesperada, casi quebrada. ¿Por qué? ¿Por qué no se murieron? Mi corazón se detuvo. Mi esposo y yo nos miramos. Esa frase lo cambió todo. Porque ya no se trataba solo de un empujón. Ni de un arrebato. Ni de una discusión familiar que escaló demasiado. Era algo más oscuro. Algo que aún no entendíamos. Algo que apenas estaba empezando. Y así, sin fuerzas, sin respuestas y sin un solo lugar seguro, comenzamos a arrastrarnos por aquel sendero que parecía guiarnos a un destino incierto. Mientras detrás, en el borde del acantilado, ella seguía allí, esperando, observando, planeando. La historia, lejos de acabar, acaba de revelar su lado más peligroso. El sendero entre los arbustos era estrecho, lleno de raíces que amenazaban con hacernos caer otra vez. Cada paso era un pequeño triunfo, pero también un recordatorio de nuestra vulnerabilidad. La brisa del acantilado golpeaba nuestra piel, fría, húmeda, como si la naturaleza misma nos advirtiera que no podíamos confiar en nada ni en nadie. Mi esposo me sostenía, guiándome con cuidado. Sus manos firmes me daban fuerza, pero sus ojos reflejaban un miedo que era más profundo que cualquier herida física. Sabía que si nos descubría, todo estaría perdido. Y lo peor, ella aún estaba cerca. El susurro de su presencia nos perseguía. Cada rama crujida, cada hoja que caía, nos hacía contener la respiración. Tenemos que movernos rápido, susurró él. No sabemos cuánto tiempo estará allí. ¿Y si nos sigue? Pregunté, con la voz rota. No nos va a seguir si logramos llegar a la zona baja, dijo, con determinación. Allí hay arbustos densos, escondites naturales, podemos descansar un momento, evaluar y luego decidir. Nos arrastramos con esfuerzo, usando nuestras manos y rodillas. Cada golpe, cada rasguño en la piel, parecía recordarnos que no éramos invencibles. Cada roca que se rompía bajo nuestro peso parecía anunciar que alguien nos estaba observando. De pronto, escuché un sonido extraño. Una risa baja, contenida, cruel. Esa risa que reconocía, pero que no quería reconocer. Era ella. Se detuvo un momento. Nos miraba desde arriba, su figura recortada contra el cielo crepuscular. No dijo nada. Solo nos observó, como quien contempla piezas de un juego que solo ella entiende. Mi esposo apretó mi brazo. No la mires, dijo con voz firme. No le des poder sobre nosotros. Intenté obedecer, pero mis ojos se clavaron en su silueta. Su expresión era fría, calculadora y aterradora. En ese instante comprendí que el peligro no era solo físico. El peligro estaba en su mente, en lo que podía decidir hacer, sin importarle nada más. Al llegar a un arbusto grande que ofrecía algo de cobertura, nos ocultamos. Mi respiración se entrecortaba, y la suya también. Nos miramos por un instante. Ambos sabíamos que cualquier movimiento en falso podría significar el final. De repente, un sonido metálico se hizo evidente. Un golpe repetido, como si estuviera lanzando piedras pequeñas sobre la tierra. Cada golpe caía cerca, demasiado cerca. Mi corazón latía con fuerza, y sentí que iba a explotar en mi pecho. Ella está jugando con nosotros, susurró mi esposo. Quiere que nos cansemos, que cometamos un error. ¿Por qué? Pregunté. ¿Por qué nos haría esto? Porque puede, dijo. Y porque quiere sentir que tiene control.
Las palabras me cortaron como un cuchillo. Nunca había sentido tanto miedo, y tanto desprecio hacia alguien que una vez amé como a un hijo. Pasaron minutos que se sintieron eternos. Nos quedamos inmóviles, casi como piedras, respirando lo más lento posible. El sol comenzaba a desaparecer, y la luz se volvía cada vez más tenue. Cada sombra parecía moverse con vida propia, cada rama parecía un brazo dispuesto a atraparnos. Y entonces ocurrió un sonido inesperado, distinto a los golpes o pasos. Un silbido agudo, artificial, que atravesó el aire. Mi esposo y yo nos miramos. Sabíamos que no era ella. Era alguien más. ¿Quién? Susurré. ¿Quién está allí? Mi esposo sacudió la cabeza. No lo sé, dijo. Pero no es ella. Alguien nos está observando, y probablemente sabe que estamos aquí. El miedo volvió a golpearnos con fuerza. No solo por nuestra hija, sino por algo más grande que desconocíamos. En ese momento, algo brilló entre las rocas. Un pequeño objeto metálico, reflejando los últimos rayos de sol. Mi esposo lo tomó con cuidado. Era una llave. Pequeña, antigua, y con un diseño que no reconocíamos. Esto, dijo él, levantando la llave. No es de ella. ¿Entonces de quién? Pregunté, con la voz temblando. No lo sé, pero debe significar algo. ¿Algo bueno? Dije, sin poder evitar temblar. No lo creo, respondió. Pero debemos seguir adelante. Esto puede ser una pista, o una trampa. El sonido de hojas arrastrándose detrás de nosotros nos recordó que no estábamos solos. Ella aún nos buscaba, aún estaba cerca, y cualquier movimiento podía alertarla. Nos incorporamos lentamente, usando la cobertura de los arbustos, con la llave segura en la mano de mi esposo. Cada paso que dábamos hacia la zona baja nos acercaba a un destino incierto, pero también a algo que podría explicarlo todo. Y mientras avanzábamos, la sensación de que alguien más sabía lo que nuestra hija había planeado se hacía más fuerte. Como si esa llave fuera la puerta a un secreto aún más oscuro, uno que no habíamos imaginado. El crepúsculo se volvió noche. El acantilado rugía bajo nosotros. Y en la oscuridad, escuché una última risa. No la de nuestra hija, sino otra, más profunda, más fría. Como si alguien más estuviera jugando con nosotros desde la sombra. Sabía entonces que lo peor aún no había comenzado. El sendero descendente nos llevó a un pequeño hueco entre los arbustos, apenas lo suficientemente grande para refugiarnos. El frío de la noche nos envolvía, y cada sonido del acantilado parecía amplificado. El rugido del mar, el crujido de ramas secas, y ese susurro distante que nos recordaba que no estábamos solos. Mi esposo sostenía la llave con cuidado. Cada vez que la miraba, parecía intentar descifrar algo que yo no podía comprender. Debe abrir algo, murmuró. Algo importante. ¿Qué podría ser? Pregunté, con la voz temblando de frío y miedo. No lo sé, respondió. Pero tiene que tener relación con lo que nuestra hija quería esconder. Un silencio denso nos envolvió mientras avanzábamos lentamente hacia un claro más abajo. De pronto, un crujido seco rompió la calma. Alguien caminaba entre los arbustos detrás de nosotros. No era nuestra hija. Su paso era más pesado, más deliberado. Podíamos oír cómo pisaba las hojas secas y movía ramas con intención. Mi esposo me acercó a su lado, bajando nuestra silueta entre la sombra de los arbustos. Mantente quieta, susurró. ¿Quién es? Pregunté, apenas audible. No lo sé, dijo él, pero no es ella. Alguien más sabe de la llave, alguien más está involucrado. El corazón me latía con fuerza. Cada respiración se sentía como un grito ahogado en la noche. No podíamos correr. No podíamos atacar. Solo quedaba esperar, como presas atrapadas, intentando no hacer ruido. Un haz de linterna iluminó la entrada del claro. Una figura apareció, alta, cubierta con una chaqueta oscura. No podía ver su rostro completamente, pero sabía que no estaba sola en intención. El aura que emanaba era de autoridad y amenaza a la vez. Veo que la llave ha llegado a sus manos, dijo una voz grave y controlada. Mi esposo la sostuvo con fuerza. ¿Quién es usted? Dijo, intentando sonar firme. ¿Qué quiere de nosotros? No es lo que yo quiero, es lo que ella dejó atrás,
respondió la figura. La llave es un legado, algo que tu hija, y tu familia, intentó ocultar durante años. Yo no entendía nada. ¿Qué legado? Pregunté. ¿De qué habla? La hija no está sola, dijo la figura. Hay secretos que tu esposo y tú ignoraban, cosas que ni imaginaban, cosas que ella protegía, y que alguien más ha estado vigilando durante mucho tiempo. ¿Alguien más? Preguntó mi esposo, con la voz temblorosa. ¿Quién? El hombre hizo una pausa, mirando hacia la oscuridad que cubría el acantilado. Alguien que conoce todo sobre lo que sucedió aquí, que sabe lo que ella planeaba. Y ahora, depende de ustedes decidir si quieren descubrirlo, o seguir huyendo. Mi corazón se aceleró. Todo mi cuerpo temblaba. No podía moverme, pero la adrenalina me mantenía alerta. El peso de la noche, del acantilado, de mi hija, de la llave, todo me aplastaba al mismo tiempo. ¿Y si nos sigue? Susurré. ¿Qué hacemos? El hombre observó mi rostro con una intensidad que casi me paralizó. Si quieren sobrevivir, deben seguirme. Solo yo puedo guiarlos hasta el lugar donde la verdad está escondida, pero no será fácil. ¿Y si no confiamos en usted? Dijo mi esposo. Entonces su hija los encontrará antes de que puedan descubrirla, respondió sin titubear. El miedo era tan intenso que sentí que me faltaba el aire. Todo el mundo que conocía, todo en lo que confiaba, había desaparecido en un instante. La hija, la llave, la figura misteriosa. Todo formaba un juego que yo no entendía. Miré a mi esposo, buscando fuerza, buscando respuestas que no existían. No tenemos otra opción, susurró finalmente. Si queremos sobrevivir, debemos seguirlo. Caminamos detrás de la figura, entre los arbustos, con la llave segura en su mano y el viento frío golpeándonos la cara. No había vuelta atrás. Y mientras avanzábamos, escuché un sonido detrás de nosotros. Una risa conocida. Una risa que no era de sorpresa ni de alegría, sino de alguien que sabía que nos tenía bajo control. Mi hija estaba allí, observando cada movimiento, jugando con nosotros. Su silueta desapareció en la oscuridad, pero su presencia seguía pesada en el aire. Sabía que nos seguiría. Sabía que aún tenía planes. La figura delante de nosotros giró la cabeza y dijo: «Prepárense. Lo que encontrarán cambiará todo lo que creían sobre su familia, y sobre ustedes mismos». Mis manos temblaban. Mi cuerpo estaba dolorido. Mi mente estaba en 1000 pedazos. Y aún así, un hilo de curiosidad peligrosa me impulsó a seguir. Porque a veces, incluso en medio del miedo absoluto, uno sabe que la verdad debe ser descubierta, aunque duela más que cualquier golpe o caída. El acantilado estaba detrás, la oscuridad delante. Y nosotros caminábamos hacia lo desconocido, con la hija aún acechando, la llave en nuestras manos y la sensación de que nuestra pesadilla apenas estaba comenzando. Caminábamos por el sendero oscuro, guiados por la figura misteriosa. Cada paso era un acto de fe, cada sombra parecía moverse con vida propia. El silencio nos aplastaba, y solo el crujir de las hojas bajo nuestros pies y el rugido lejano del mar rompían la quietud de la noche. El aire estaba cargado de tensión. Podía sentirlo en cada respiración, en cada mirada de mi esposo. Sabía que estábamos al borde de descubrir algo que podía cambiarlo todo, o destruirnos por completo. La figura se detuvo frente a una vieja puerta de madera, medio oculta entre arbustos y piedras. Su superficie estaba cubierta de polvo y telarañas. Pero lo que llamó nuestra atención no fue el abandono, sino el candado antiguo, idéntico al diseño de la llave que teníamos. «Aquí», dijo la figura. «Esto es lo que tu hija quería proteger. Esto es lo que ella temía que descubrieran». Mi esposo tomó la llave con manos temblorosas. «¿Estás seguro de esto?», preguntó. «Abrir esto podría ser un error». «No hay otra manera», respondió la figura. «La verdad no se descubre sola». Con un temblor de ansiedad, insertó la llave en el candado. El sonido metálico del giro resonó en la oscuridad. El corazón me latía tan fuerte que parecía que lo podía escuchar él mismo. El candado cedió. La puerta se abrió lentamente, revelando un espacio oculto lleno de documentos, cajas y fotografías antiguas. Era un cuarto pequeño, como un escondite secreto de años atrás. Mi esposo y yo intercambiamos miradas. Todo estaba allí.
el rastro de dinero desviado, contratos firmados a nombre de nuestra hija, fotos de reuniones sospechosas. Pero también había algo más, algo inesperado. Un sobremarcado con nuestro apellido descansaba en el centro de la mesa. Dentro, cartas manuscritas de personas que habíamos creído desaparecidas, con advertencias, secretos de familia y nombres que nunca imaginamos escuchar. Esto es demasiado, susurró mi esposo, con la voz quebrada. No sabía que nuestra familia tenía tanto escondido. El miedo se mezclaba con incredulidad. Todo lo que creíamos conocer sobre nuestra hija, sobre nosotros mismos, se desmoronaba como arena entre los dedos. De pronto, un ruido proveniente del exterior nos alertó. La hija estaba allí, asegurándose de que no avanzáramos demasiado rápido. Podíamos escuchar su respiración contenida, calculada, como si midiera cada uno de nuestros movimientos. No esperaban encontrar esto, dijo la figura misteriosa. Pero ahora que lo hicieron, deben decidir, enfrentarse a ella, o seguir huyendo. Mi esposo y yo nos miramos. El peso de la decisión nos aplastaba. Cualquier movimiento podía ser el último. Cualquier palabra podía desencadenar su furia. Tenemos que irnos, susurré. No podemos quedarnos aquí, aunque todo esto sea nuestra verdad. No sin entenderlo todo, dijo él. Pero no podemos enfrentarnos a ella sin un plan. Mientras debatíamos, la hija apareció a la entrada del claro. Su figura iluminada por la luz de la luna nos mostraba una sonrisa helada, controladora. Pensaron que podían escapar de mí, dijo con voz tranquila pero mortal. Pensaron que podrían descubrir mis secretos sin consecuencias. Mi corazón se detuvo. El miedo fue absoluto. Pero al mismo tiempo, una chispa de determinación surgió dentro de mí. Habíamos sobrevivido a su primer ataque, habíamos encontrado la llave, y ahora sabíamos que no estaba sola en sus planes. No vamos a dejar que esto termine aquí, dije, con voz firme. Tienes razón, susurró mi esposo. Debemos entender todo, y luego decidir qué hacer. La hija nos observó unos segundos, luego retrocedió unos pasos. Esto apenas comienza, dijo. Disfruten su noche, porque lo que viene después, ninguno de ustedes lo verá venir. Y con eso, desapareció entre las sombras, dejando detrás un silencio cargado de tensión y promesas de confrontaciones futuras. Nos quedamos allí, junto al escondite, mirando los documentos, las cartas, la llave. Todo lo que habíamos creído seguro se había convertido en un misterio peligroso. Sabíamos que no podíamos regresar a casa. Sabíamos que la hija nos vigilaba. Sabíamos que lo que hallamos cambiaría nuestras vidas para siempre. Y mientras la noche avanzaba, comprendí algo. El miedo no termina nunca cuando la traición viene de alguien que amas. Pero la verdad puede ser más poderosa que cualquier amenaza. El acantilado detrás de nosotros estaba silencioso. El sendero frente a nosotros estaba oscuro. Y en medio de todo, la hija permanecía como una sombra invisible, lista para aparecer en cualquier momento. No sabíamos qué nos esperaba, ni quién más estaba involucrado, ni si llegaríamos al amanecer con vida. Pero sabíamos una cosa: la historia no había terminado, y la llave que sosteníamos era solo el comienzo.